El error contable más común con el ISR que casi nadie entiende. ¿Sabías que muchas empresas registran mal los pagos provisionales de ISR durante años y nunca se dan cuenta? Y lo más sorprendente es que no se trata de fraude, ni de evasión, ni siquiera de desconocimiento de impuestos. Se trata de contabilidad. Hoy vamos a explicar, de forma clara y sencilla, cómo debe registrarse el ISR causado y los pagos provisionales conforme a la ley y a las normas de información financiera. Porque este tema, aunque parece técnico, tiene consecuencias reales en los estados financieros, en la toma de decisiones y en la imagen financiera de cualquier empresa. Durante mucho tiempo se pensó que el ISR simplemente se paga y ya. Pero desde el punto de vista contable, no es tan simple. La NIEF D4 establece que los impuestos a la utilidad deben reconocerse correctamente como gasto, activo o pasivo, según corresponda. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Los pagos provisionales del ISR son gasto, activo o pasivo? Muchos contadores tienen opiniones distintas, y la respuesta correcta depende del momento y del contexto. Primero entendamos algo fundamental: el impuesto causado. La NIF D4 establece que el impuesto causado debe reconocerse como un gasto del periodo, es decir, cuando se determina el ISR del ejercicio, ese monto representa un costo por haber generado utilidades. Además, ese impuesto causado normalmente representa un pasivo a corto plazo, porque deberá pagarse. Esto significa que el ISR anual no es opcional, ni diferible contablemente como un gasto cualquiera. Es una obligación. Ahora, vayamos directamente a la ley. El artículo 9 de la ley del ISR establece que las personas morales deben calcular el impuesto aplicando la tasa del 30% a la utilidad fiscal del ejercicio. Pero, ¿qué es utilidad fiscal? Es el resultado de restar a los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la PTU pagada y, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes. Es decir, no se calcula sobre ventas ni sobre ingresos brutos, se calcula sobre un resultado fiscal ajustado, y ese resultado determina el ISR anual. Pero aquí viene algo clave. Ese impuesto anual no se paga de una sola vez. Durante el año, las empresas realizan pagos provisionales, y esto lo establece el artículo 14 de la ley del ISR. Este artículo señala que los contribuyentes deben efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, normalmente a más tardar el día 17 del mes siguiente. Estos pagos se calculan utilizando el coeficiente de utilidad aplicado a los ingresos acumulados del periodo, es decir, se estima cuánto ISR se generará al final del ejercicio. Y aquí aparece el gran dilema contable. Si estos pagos son anticipos, ¿cómo deben registrarse? ¿Como gasto? ¿Como activo? ¿Como pasivo? ¿Como cuenta no deducible? La respuesta no es intuitiva, y muchos sistemas contables lo registran incorrectamente. Para entenderlo, necesitamos definir qué es un activo. La NIF A1 establece que un activo es un recurso económico controlado por la entidad que tiene el potencial de generar beneficios económicos futuros. Por ejemplo, efectivo, inventarios, maquinaria o derechos de cobro. Entonces, surge otra pregunta. ¿Un pago provisional de ISR genera beneficios futuros? La respuesta es sí, pero de forma indirecta, porque ese pago se acreditará contra el impuesto anual. Por lo tanto, representa un derecho de recuperación o compensación futura. De hecho, cuando una empresa paga más ISR del que finalmente corresponde, se genera un saldo a favor. Ese saldo puede compensarse o solicitarse en devolución. Por eso, desde el punto de vista contable, los pagos provisionales suelen registrarse como un activo por recuperar, es decir, como una cuenta por cobrar al fisco. Esto está alineado con la NIF C3, que señala que las cuentas por cobrar deben reconocerse cuando surge el derecho a recibir efectivo u otro beneficio.
Sin embargo, hay algo muy importante. La NIF C5 aclara que los anticipos de impuestos a la utilidad no se tratan como pagos anticipados comunes, porque tienen normas específicas, es decir, no se registran como renta pagada por adelantado ni como seguros anticipados. Tienen su propio tratamiento. Ahora vamos a romper un mito muy extendido. Muchas personas creen que el ISR pagado es deducible, pero el artículo 28 fracción primero de la ley del ISR es muy claro. Los pagos por impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente no son deducibles. En otras palabras, el ISR no reduce la base fiscal. Es un gasto contable, pero no deducible fiscalmente. Esto es fundamental para entender la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad fiscal. Entonces, si los pagos provisionales no son gasto fiscal, tampoco pueden tratarse como gasto definitivo en ese momento. Son claramente anticipos, pero anticipos que se convertirán en gasto cuando se determine el impuesto anual. Y aquí aparece otro escenario interesante. ¿Qué pasa si al final del ejercicio hay pérdida fiscal? En ese caso, no habría ISR causado, pero sí hubo pagos provisionales durante el año. Eso genera un saldo a favor, que contablemente se mantiene como activo. Y este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece, especialmente en empresas con variaciones fuertes de ingresos. También puede ocurrir lo contrario, que los pagos provisionales sean insuficientes y al final exista ISR a cargo. En ese caso, el impuesto causado será mayor que los anticipos. La diferencia se reconocerá como pasivo adicional. Otro punto clave es la asociación de costos y gastos con ingresos. La NIF A1 establece que los gastos deben reconocerse en el periodo en el que contribuyen a generar ingresos. El ISR causado cumple con este principio, porque surge como consecuencia de haber generado utilidades. Pero los pagos provisionales no necesariamente están vinculados a ingresos reales del mes. Son estimaciones. Por eso, registrarlos como gasto mensual puede distorsionar los estados financieros. Y este es uno de los errores contables más frecuentes. Empresas que registran los pagos provisionales directamente como gasto, sin esperar al cálculo del impuesto anual. Finalmente, la NIF D4 vuelve a establecer el criterio principal. El impuesto causado se reconoce como gasto en resultados. Los anticipos se compensan contra ese impuesto, y cualquier diferencia se reconoce como pasivo o activo, según corresponda. Este tema puede parecer técnico, pero tiene implicaciones muy reales. Un registro incorrecto puede afectar la utilidad contable, los indicadores financieros, la evaluación de la empresa, la toma de decisiones e incluso la percepción de inversionistas o bancos. Y antes de terminar, quiero mencionar algo que rompe paradigmas. Muchas empresas dicen, siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. Pero que no haya pasado nada no significa que esté correcto. La contabilidad no solo sirve para cumplir con impuestos, sirve para reflejar la realidad financiera. Además, existen efectos fiscales que deben anticiparse, como deducciones de incobrables, activos fuera de uso o destrucción de inventarios. Todos estos elementos influyen en el resultado fiscal y, por lo tanto, en el ISR causado. En conclusión, los pagos provisionales del ISR no son simplemente pagos al gobierno. Son anticipos que deben registrarse correctamente para reflejar la verdadera situación financiera de la entidad. El impuesto anual es el gasto definitivo. Los pagos provisionales son solo parte del proceso. Si este tema te ayudó a entender mejor cómo funciona el ISR desde el punto de vista contable, regálanos un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido útil y claro. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre contabilidad, ESAT e impuestos explicados sin tecnicismos. Comparte este video con quien lo necesite y déjanos en los comentarios qué tema te gustaría que expliquemos en el siguiente video. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo contenido.